Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Una vez más con ustedes, Casa de Oración León, para nuestro estudio de varones, recordando que estamos viendo las doctrinas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a iniciar una nueva serie acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la importancia que tiene en las Escrituras. En enseñanzas anteriores, concretamente el día 8 de abril, vimos precisamente la importancia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aprovechando que era la semana de Pascua. Y si usted tiene o quiere alguna referencia, puede acudir a esa enseñanza. Repito, se llama La importancia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la explicamos el día 8 de abril del año en curso. Hoy, como continuación de esa doctrina, vamos a ver el significado de la muerte de Cristo como un rescate. Y vamos a ver algunas escrituras. Yo creo que esta es una enseñanza de las más apasionantes, de las más preciosas, no porque las demás no lo sean, pero nos habla mucho acerca del amor de Dios y concretamente de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, como pecadores que somos. Así que vamos a iniciar y antes de eso vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y luego vamos a entrar en materia. Oremos pues. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, Señor, porque solo tú eres digno, solo tú eres merecedor, Señor, de nuestra honra, de nuestra gloria, de nuestra alabanza. Debido al sacrificio, Señor, que tú hiciste por cada uno de nosotros, sin merecerlo, Señor, tú te ofreciste a sí mismo para el perdón de nuestros pecados y derramaste hasta la última gota de tu sangre, Señor, para traer salvación a nuestras vidas, para traer el rescate, Señor, de nuestras almas, las cuales le pertenecían al enemigo. Sin embargo, tú te ofreciste a sí mismo, Señor, y a través de tu sacrificio precioso y vivo, voluntario, Señor, nos diste la salvación, nos rescataste de las garras de la muerte, Señor, y nos quitaste de la ira de Dios, Padre. Tú tomaste nuestro lugar en la cruz del Calvario, derramando tu preciosa sangre, Señor, por cada uno de nosotros. Así que no cesaremos de darte gracias, Señor, por ese gran sacrificio tan hermoso y que quizás ni siquiera lo entendamos, pero que es vivo y que es real, Padre. Te damos gracias, Padre, y ponemos este tiempo en tus manos para que podamos mostrarlo a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestra esposa, Señor, y aún a la misma congregación, en tu precioso nombre, mi Dios y Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, el título es El significado de la muerte de Cristo como un rescate. Vayamos a 1 Timoteo 2:6, dice la palabra así, el cual, hablando de Cristo, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldad de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Si nosotros nos vamos a Levítico, en el capítulo 25, y si leemos desde el 47 al 49, estos tres versículos, nos explican lo que
significa en pocas palabras la palabra rescate o liberación. Y dice así, Levítico 25, 47 y 49. Si el extranjero o el forastero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío, lo rescatará, o un pariente cercano de la familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Bien, los versículos del capítulo 25 de Levítico, incluyendo desde el 25 hasta el 48, hablan acerca del rescate o de la redención y lo tratan como un acuerdo contractual que existía en la cultura esclavista y ofrecía la posibilidad de la emancipación a los esclavos bajo ciertas condiciones. Los esclavos podían ser rescatados de la esclavitud o de alguna otra clase de situación de sujeción por los miembros de su familia o por otras partes interesadas que pagasen el precio de la redención. Y todo esto significaba libertar una persona o una cosa pagando un precio. Es decir, comprar nuevamente una persona o una cosa pagando el precio en virtud del cual es tenida en cautividad. Si este concepto lo trasladamos al área del pecado, podemos decir lo siguiente: de modo que el pecado es como un mercado de esclavos, en el que los pecadores son vendidos a sujeción del pecado. En Romanos 7:14, en el contexto del pecado que mora en mí, donde habla Pablo de sí mismo, Pablo dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La frase "la ley es espiritual" refleja el carácter santo de Dios, y la palabra carnal, literalmente de carne, alude a una naturaleza ligada a la tierra, mortal y encarcelada todavía en una condición humana no redimida. Pablo no dice que todavía esté en la carne, sino que la carne está en él. Y cuando dice vendido al pecado, quiere decir que el pecado ya no controla al hombre entero, como sucede con el no creyente, pero sí mantiene prisioneros los miembros de su cuerpo carnal. El pecado contamina al creyente y frustra su deseo interior de obedecer la voz de Dios. Por eso Pablo decía: yo hago lo que no quiero hacer, porque mi espíritu me dice lo que debo de hacer, pero mi carne me dice otra cosa. De manera que de Romanos 7:14 concluimos que las almas están bajo sentencia de muerte. Por ejemplo, en Ezequiel 18:4 dice lo siguiente: he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor, como el alma del Padre así el alma del Hijo es mía. Pero el alma que pecare, esa morirá. De modo que Cristo con su muerte compra a los pecadores en el mercado de esclavos, dándoles así completa libertad de la servidumbre del pecado, suelta sus cadenas, deja libres a los prisioneros, pagando un precio, el precio de su preciosa sangre. ¿Cómo es esto? Bien, si nosotros vamos a Mateo 20:28, el mismo Señor Jesucristo está hablando en esta porción y dice lo siguiente: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir. Y escuche la siguiente frase: y para dar su vida en rescate o en liberación por muchos. La palabra rescate proviene del griego lutrón, del verbo luo, que significa desatar, liberar. La palabra significa una liberación de la esclavitud o de la cautividad por medio del pago de un determinado precio. Y si hablamos del pecado, el pecado exige una expiación, un precio que hay que pagar a causa de la pena de muerte que pesa sobre nosotros. Y lo que hizo Jesús es que nos regaló un rescate universal, cuando dice para muchos, de naturaleza vicaria, es decir, salvadora. Y Lutrón define el precio que se pagó para cancelar nuestra deuda para con Dios, para dar su vida en rescate por muchos. La palabra traducida como por significa en lugar de. Entonces leemos para dar su vida en rescate en lugar de muchos, resaltando la naturaleza vicaria del sacrificio de Cristo. Un rescate, dijimos, es el precio pagado para liberar a un esclavo o a un prisionero, como lo vimos en Levítico 25. Y esto no indica un pago a Satanás. El rescate es ofrecido a Dios para satisfacer su justicia e ira contra el pecado. Porque hoy hay muchas doctrinas heréticas que dicen que el precio fue pagado a Satanás. No, a Satanás no se le debe nada. El rescate es ofrecido a Dios para satisfacer su justicia y para satisfacer la ira contra el pecado. El precio pagado fue la propia vida de nuestro Señor Jesucristo mediante una expiación en sangre. En ese entonces, el significado de la cruz significa que Cristo, sometiéndose a sí mismo al castigo divino contra el pecado, fue hecho en nuestro lugar. Vamos a ver Isaías 53, 4 y 5. Es una escritura muy conocida que nos explica el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo aproximadamente unos 700 años antes de su nacimiento. El contexto de Isaías es los sufrimientos del siervo de Jehová. Y Isaías 53, desde el versículo 3 al 5, dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es una escritura preciosa que nos habla de los sufrimientos del siervo de Dios, del siervo de Jehová. Y está hablando del Señor Jesucristo mucho antes de su nacimiento. Y cuando dice que Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, este versículo es la esencia de la sustitución o de la expiación divina. El siervo sufrió no por su propio pecado, ya que Él no tuvo pecado, como dice Hebreos 4:15 y 7:26, sino como el sustituto perfecto por los pecadores. Y aquí se resalta que Cristo es el recipiente sustitutivo de la ira de Dios
sobre los pecadores. Como dice 2 de Corintios 5:21 y Gálatas 1:3. Cuando dice el castigo de nuestra paz, lo que significa es que Él sufrió el castigo de Dios a fin de procurar nuestra paz con Dios. Cuando dice, por su llaga fuimos nosotros curados, la llaga, porque el original griego habla en singular, el original hebreo habla en singular, dice que la llaga que ocasionó su muerte ha traído salvación a aquellos por cuyos pecados Él murió. Y esta porción de la palabra Pedro lo confirma en 1 de Pedro 2:24, donde dice lo siguiente, hablando de Jesús, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. 2 de Corintios 5:21, hablando del que no conoció pecado, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bien. Esta porción es muy importante porque implica el choque de sufrir la ira divina en lugar de los pecadores, y fue la copa que el Señor Jesucristo dijo que tenía que beber y el bautismo para el cual se estaba preparando. Era el vaso de la ira de Dios por nuestros pecados. Levítico 17:11, hablando del derramamiento de sangre, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación, o rescate, o pago, es lo que está diciendo el Señor en el Antiguo Testamento. Entonces dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación, rescate, pago sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación, o rescate, o pago por la persona. La vida de la carne en la sangre está. Esta frase queda ampliada por la vida de toda carne es su sangre, en Levítico 17:14. ¿Por qué es tan importante la sangre para Dios? La sangre transporta elementos que sustentan la vida a todas las partes del cuerpo y por ello representa la esencia de la vida. En contraste a ello, el derramamiento de la sangre representa el derramamiento de la vida, es decir, la muerte. Las referencias en el Nuevo Testamento al derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo son referencias a su muerte. La misma sangre, dice, hará expiación, hará pago, hará rescate, por cuanto contiene la vida. La sangre es sagrada para Dios. La sangre derramada, es decir, la muerte de un sustituto, hace expiación, hace pago por o cubre al pecador, al que así se le permite vivir. ¿Dónde vemos este significado en la vida de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? ¿Dónde lo vemos de una manera nítida, clara, en el Nuevo Testamento? En el libro de los Hebreos vamos a ver bastante escritura porque tenemos que ver el contexto de manera muy rápida, desde la formación del tabernáculo. Y vamos a ver en el capítulo 9 de Hebreos en adelante, hasta el capítulo 10, déjeme decirle hasta el 10:13, una explicación muy rápida
del derramamiento de sangre, del sacrificio y de la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Dice así Hebreos 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Se refiere al tabernáculo, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar con detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, y aquí está el énfasis, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Cuando dice no sin sangre, esta es la primera de muchas referencias a la sangre del sacrificio. Y el término es definitivo en el pasaje que va del 9, versículo 1 del que estamos leyendo, hasta el capítulo 10, versículo 18, donde identifica las muertes de los sacrificios en el Antiguo Testamento y la de Cristo. Notemos, sin embargo, que el derramamiento de sangre en sí mismo es un sacrificio insuficiente. Cristo no solo derramó su sangre, sino que tuvo que morir. Lo vamos a ver en Hebreos 10:10, e indica que Él dio su cuerpo como la ofrenda perfecta para el sacrificio. Sin su muerte, su sangre no tendría valor para la salvación. Vamos a ver el versículo 9:8. Dice lo siguiente: no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Tendremos que decir que el sistema levítico no suministraba el acceso directo a la presencia de Dios para su pueblo. Por el contrario, lo mantenía alejado, lo mantenía atemorizado. Esa cercanía tenía que hacerse disponible de otro modo, es decir, solo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta lección primordial que el Espíritu Santo enseñó por medio del tabernáculo, Dios quiere decir que Dios es inalcanzable e inaccesible aparte de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios mostró que el sistema de ceremonias no podía conducir a Él, porque Cristo era el único que podía abrir el camino hacia Él. Y aquí toma relevancia las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:6, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. De manera que todos estos eran símbolos, como dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hay que recordar que el escritor de los Hebreos hablaba todavía en el contexto de que muchos judíos no se habían convertido y ellos seguían ofreciendo sacrificios en el templo, en el lugar santo. Entonces, lo que les está diciendo Pablo es que estos sacrificios no permitían el acceso a la presencia de Dios.
Así que el sistema levítico era una parábola o era una lección gráfica de lo que habría de venir en el Señor Jesucristo para el tiempo presente. Los sacrificios entonces del Antiguo Testamento no quitaban la conciencia culpable del que hacía la ofrenda, ni suministraban perdón total de sus pecados, como lo vamos a ver en el capítulo 10, versículos del 1 al 4. Solo eran algo simbólico que representaban lo real, a Cristo. La conciencia es un sistema de advertencia que Dios ha dado a la humanidad para que reaccione al pecado y produzca acusación moral y culpa que no pueden ser aliviadas aparte de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En el momento de la salvación es acallada esa conciencia, pero no es desactivada y mantiene su función de dar convicción de pecado al creyente. De manera que los cristianos deberíamos esforzarnos en tener limpia la conciencia para estar en paz con Dios. Continuemos. Entonces el versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, es decir, de enderezar lo torcido. Versículo 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Escuche esto, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? Superior a la capacidad limpiadora de las cenizas de un animal, es el poder limpiador de su sacrificio, de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo, esta es la expresión que no solo se refiere al líquido, sino a toda la obra expiatoria y el sacrificio perfecto de Cristo en su muerte. La sangre se usa como sinónimo de la muerte. Y cuando habla del Espíritu Eterno, algunos intérpretes argumentan que la falta del artículo definido en el origen hace de esta una referencia al Espíritu Eterno de Cristo, en el sentido de una vida interminable, y tiene que ver. Sin embargo, la referencia al Espíritu Santo tampoco tiene un artículo definido, y el uso de eterno como adjetivo calificador sirve para conectar el Espíritu con la eterna redención que Él nos ofrece y con la herencia eterna que Cristo alcanzó por medio de su muerte y de su sacrificio. Y dice que se ofreció a sí mismo. Como es obvio, los animales que eran sacrificados en el sistema levítico no acudían por voluntad propia, ni entendían el propósito de su muerte. Cristo vino de manera voluntaria y con una comprensión plena de la necesidad y las consecuencias de su sacrificio. Él no solo sacrificó su sangre, sino toda su naturaleza humana. A ese grado llega el amor de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Jesús también redimió a todos los que habían creído en Dios bajo el antiguo pacto, como dice Romanos 3, 24 y 26. Y esto concuerda con el simbolismo del día de la expiación, porque cada año el sumo sacerdote cubría
o hacía expiación por los pecados que el pueblo había cometido durante el año anterior. Y eso pasa en el primer pacto que hizo Moisés. La última voluntad y el testamento ilustran la necesidad de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Testamento es la misma palabra griega que se traduce como pacto, pero el término adquiere un significado más especializado en este contexto. Las bendiciones y las provisiones de un testamento solo son promesas hasta que su autor fallece. Todas estas profecías eran promesas hasta que el Señor Jesucristo encarnó, vino y murió por nosotros. La muerte activa las promesas para que se conviertan en realidades. Entonces, en el versículo 15 continuamos. Después de leer cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este es el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que tengamos nuestras conciencias limpias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Así que por eso Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Aquí vemos otra vez la importancia de la sangre. Hay una reiteración. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, fijémonos, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Aquí Moisés estaba estableciendo el primer pacto y lo hacía también con sangre, porque dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de pecados. Este versículo es importante, casi todo, porque hubo unas cuantas excepciones. El agua, el incienso y el fuego también se usaban para purificar. A las personas demasiado pobres como para traer, así fuera un animal pequeño para el sacrificio, se les permitía traer harina. La palabra sangre, administrada con la palabra remisión, la misma sangre dice hará expiación de la persona, es decir, hará remisión, hará perdón. La fraseología evoca las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26, 28. La frase derramamiento de sangre se refiere a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y remisión significa perdón. Y es la última palabra que hace énfasis para la transición del siguiente capítulo de Hebreos, a partir del versículo 23 del capítulo 9, donde habla del sacrificio de Cristo que quita el pecado. Y lo vamos a ver porque vamos a ir concluyendo con esta lectura. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Aquí el autor de los Hebreos está hablando de que el tabernáculo terrenal era figura de las cosas celestiales. Y él decía que, como dice en los versículos anteriores, fueran purificadas con sangre.
Versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de Él mismo para quitar de en medio el pecado. Haciendo un pequeño paréntesis, hermano, en esta lectura podemos ver la herejía que se comete en la Iglesia Católica en cada misa, de tratar de sacrificar cada vez que hay una misa al Señor Jesucristo. Cuando dice aquí la palabra de Dios que Él entró una sola vez y para siempre, se presentó por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera en que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí queda establecido perfectamente el sacrificio vicario, el rescate de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Capítulo 10, vamos concluyendo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, y está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí habla muy claro de la encarnación del Hijo de Dios. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, habla Jesucristo en primera persona, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, estableciendo un nuevo pacto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No creo que haya una explicación más clara acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una explicación fabulosa, perfecta, de cómo nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar, cómo derramó su sangre, cómo nos rescató del mercado
del pecado y cómo nos tomó para santificarnos. El precio pagado fue la propia vida de nuestro Señor Jesucristo mediante una expiación en sangre. ¿Es este entonces el sacrificio de la cruz? ¿Es Cristo sometiéndose a sí mismo al castigo divino contra el pecado en nuestro lugar? Qué increíble el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo podremos pagar eso? Ninguna religión, ninguna doctrina, ningún Dios pagano habla de redimir al pecador, al que falta a sus principios. Ninguno. Ni los dioses de los egipcios, ni los dioses de los griegos, ni los dioses de los romanos eran capaces de sacrificarse por sus hijos, por su creación. Esto solamente lo hizo Dios a través de su Hijo, de su amado Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, dando su vida por nosotros, para traer la paz, para aplacar su ira, para poder acercarnos al Señor con gratitud. Demos gracias a Dios, hermanos. Es una gran bendición ser hijos de Dios, ser discípulos de Jesús. Concluyamos con una oración. No hay más que decir. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta preciosa enseñanza. Nunca alcanzaremos, Señor, a valorar el sacrificio precioso que tú hiciste por cada uno de nosotros, sin merecerlo. Porque no merecemos nada, Señor. Nuestra vida delante de ti es un trapo de inmundicia, Padre. Pero tú, en tu infinita misericordia, nos limpiaste a través de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio. La muerte que nosotros debíamos de tener, Él la llevó a cabo a través de la cruz. Damos gracias por eso, Señor. Y no tenemos con qué pagar la ofrenda que hizo por nosotros, su sacrificio vicario, el rescate, Señor, por nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la siguiente entrega.